Pues sí, amigo, te platicaba que el otro día estaba ahí caminando por la calle y de repente me dieron ganas de tomarme un cafecito, amigo, y me encontré contigo y ya estamos aquí en este café, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Sí tienes tu café? Tengo mi café, bueno, tengo realmente algo más fresco, agüita, no se alcanza a ver, Ok. porque ya a esta hora Mira, después mira cómo de, me sirvo mi café. híjole, qué sabroso, amigo. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a todos los que están por aquí conectados, que espero que también tengan su café. Por ahí ya nos están preguntando que si es café, que si tu café es café de Oaxaca y que es el mejor café de México. Yo creo que sí, ¿eh? Aunque déjenme decirles, ya que estamos empezando a hablar de café, y obviamente bienvenidos, el de Chiapas también tiene lo suyo, el de Veracruz también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, y digo, aquí a lo mejor no sé qué tan bueno sea hablar de café porque tenemos a nuestros amigos de Centroamérica, que yo he visto No, 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 no. pláticas muy tensas entre mis amigos de Costa Rica, Guatemala, por descubrir quién es el mejor café. Híjole. La verdad, aunque sé que en México también hay buen café, mejor no opino. Digo, creo que mejor hay que reconocer que tenemos muy buen café en toda esta región. Claro, totalmente. Mira, yo no quiero presumir, déjenme a ver si se alcanza a ver. Una de las épocas que más me encantan, amigo, es la Navidad. Y hace unos días fui al súper. Digo, a pesar de que todavía no pasa en México Día de Muertos, ¿no? Sí. Halloween y eso, mira, encontré una tacita, a ver si se alcanza a ver ahí, que ya, mira lo que trae. Hay un Sí, trae al Santa ahí, un trae Santa. un santita, entonces yo ya estoy muy feliz celebrando con mi tacita. Pero bueno, vamos, amigo, ¿qué te parece si vamos a ver los mensajes de nuestros amigos de provincia? Adelante, Dijeran adelante. en Chabelo. Por ahí está diciendo, dame un segundo, dejen subir porque ya mandaron muchos. Sandra Álvarez, buenos días a todos, muy buenos días, Sandra. Carlos es justamente quien nos dijo del café de Oaxaca. Andrea Leiva, muy buenos días, bienvenida. Carlos Vergara, saludos desde Costa Rica. María también nos dice buenos días. Juan Carlos, buenos días. Benny Quiroz, saludos desde Irlanda. Mi queridísimo Mar, ¿desde dónde nos están viendo? Wow. Eh, y aquí alguien ya dijo, el mejor café es el de Colombia. Entonces ya, Sí, 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 también Colombia, que no lo habíamos mencionado. Sí, sí, sí. Entonces, respeto máximo a todas las regiones cafetaleras. sí, totalmente. También dice que el de Costa Rica es muy bueno. ¿Quién más? Colombia, Honduras, Costa Rica. Saludos desde Costa Rica de parte de Luis. Erika Soto, buenos días. Obvio, aquí en el café con el mejor café de Costa Rica. Después, Sandra, desde Costa Rica, café delicioso, buenos días. Pues muchos mensajes desde Medellín. Muchísimas gracias por conectarse a todos los que están aquí presentes, amigo Mar. Pues bien, estimado Hugo, saludos a todos, bienvenidos. Yo siempre agradezco el que le dediquen los próximos minutos. Yo sé que a lo mejor ahorita ya están en la oficina, están empezando su jornada laboral y pues bueno, el que le dediquen estos minutos para tomarse un café con nosotros, yo lo agradezco. El día de hoy estamos presente un servidor, Omar García, y me acompaña mi amigo Hugo González, ambos desde aquí, desde Ciudad de México, y tenemos el gusto de estar de alguna manera reemplazando a dos grandes que son los titulares de este espacio, Edgar Vázquez, director de Proyectum Costa Rica y Proyectum Colombia, y Enrique Ledesma, director de Proyectum Ecuador. El día de hoy no nos pudieron acompañar ellos y bueno, estamos aquí nosotros entrando al quite con mucho gusto porque la verdad es que nos gusta mucho estar platicando acerca del café, pero también del tema principal que son estos cafés, que es la agilidad. La agilidad es un tema que nos gusta, que nos apasiona, que nos mueve. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema en torno a la agilidad. Hugo, bienvenido, buenos días. Estimado amigo, muy buenos días. Como dices tú, estamos aquí tomando un poquito del tiempo de nuestro querido Edgar y Enrique, que por algunas causas no pudieron estar acá, pero en verdad a nosotros nos encanta platicar de este tipo de temas y estamos muy encantados de poder estar aquí acompañados de todos ustedes. Perfecto, Hugo. Pues vamos comenzando con esta. Para quien sea la primera vez que nos acompaña en estos espacios, el Allá el Café, pues lo que busca es tener una charla amena, una mañana entre amigos donde podamos platicar de diversos temas como el café, pero también principalmente de la agilidad y todos los temas que envuelven a esta filosofía.
Nosotros en Proyectum somos una firma multinacional que tiene presencia en 11 países y nos dedicamos principalmente a dos rubros, el rubro de la capacitación y el rubro de la consultoría en temas de negocios como dirección de proyectos y precisamente la agilidad. Nuestros amigos, tanto Edgar Vázquez como Enrique Ledesma, emprendieron este proyecto de los Allá el Café precisamente para llevar a toda esta región pues más temas de agilidad. Sabemos que la agilidad es un tema importante hoy en día y el que consideramos que se le tiene que dar difusión. Entonces, si ustedes es la primera vez que entran a la Allá el Café, pues tienen la oportunidad de consultar todos los cafés anteriores. Ya llevamos pues más de 200 y ahí están los temas de los que se han hablado. Para el día de hoy tenemos un tema que hemos preparado que lleva por título Un propósito por el que vale la pena trabajar. Ahorita vamos a platicar de ese interesante tema. Rápidamente, si son personas, ustedes aquí que están interesadas en la agilidad, pues recomendamos mucho las certificaciones del PMI. PMI, pues es una organización internacional que tiene mucho reconocimiento de muchos años. Y a veces, Hugo, seguramente a ti te ha pasado que nos preguntan, oye, quiero comenzar mi camino en la agilidad. ¿Qué certificación me recomiendas? Y bueno, allá afuera en el mercado hay muchas certificaciones que podría ser difícil recomendar, pero pues nos vamos a ver por la segura, ¿no? Por el PMI que tiene reconocimiento. Totalmente, el PMI es una institución, si lo quieren ver así, sin, bueno, no si lo quieren ver así, es una institución sin fines de lucro que obviamente está buscando abrir caminos dentro de este conocimiento, tanto de la agilidad como de la dirección de proyectos, y obviamente lleva muchos años trabajando en este aspecto de seguir mejorando las buenas prácticas, ¿no? Perfecto, Hugo. Pues bien, vamos a comenzar y recordar que esta es una charla entre amigos, entonces no lo vean tanto como una exposición, así que siéntanse libres de comentarnos ahí en el chat y yo creo que a través de sus comentarios vamos armando esta plática un poquito más amena, para que nada más, no seamos nada más Hugo y yo aquí platicando, ¿vale? Vamos a comenzar con esta frase de Simon Sinek que nos dice. No es la lógica ni los hechos, sino las esperanzas y los sueños, nuestros corazones y nuestras tripas, los que nos impulsan a probar nuevas cosas. Simon Sinek. Amigo, esta frase yo la resumiría con, a veces no son estos datos lógicos, sino más bien los sueños los que nos impulsan a ir adelante. No sé cómo veas tú esta frase. Híjole, amigo, a mí me mueve mucho esta frase porque creo que muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, que estamos pensando en lo lógico, ¿no? Que dices tú eso, en los datos duros, en qué debemos hacer, cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Y le damos ahí como mucha importancia a eso. Pero decía también John Lennon, ¿no? Que este mundo es de los soñadores, ¿no? Pero no basta solo soñar, sino que también es interesante soñar, pero también es importante hacer, ¿no? Llevar a cabo esos sueños, lograr esos sueños, y para eso necesitamos tener un propósito. Muy bien, Hugo, exactamente. No sé la gente que nos está viendo en este momento qué opina de la frase, si nos pueden compartir su opinión. Como bien dice Hugo, no solamente hay que quedarnos en los sueños, sino también hay que ir avanzando. Entonces, ahí sí ustedes nos comentan para ver también cuál es su opinión. Para ir ya calentando motores, vamos a comenzar con una historia que a mí me Híjole, gusta amigo, es mucho. una super historia esta, ¿eh? Super historia que pues creo que nos encanta a ambos. En algún momento Edgar ya platicó de ella en este espacio, pero bueno, creo que es importante para quien no la escuchó en ese momento con Edgar, que la podamos volver a escuchar quizá de manera resumida. Si quieren ver como la versión larga, tienen ahí un video ya con Edgar hablando de esa historia. Por ahí de los inicios más o menos del siglo XX, estamos hablando de 1911, 12, 13, había una dura competencia entre dos exploradores y aventureros. Teníamos a un aventurero noruego y tenemos a un aventurero inglés. Lo que tenían en competencia es que querían explorar aquellas partes del mundo que en ese entonces pues nadie había explorado. El noruego, por aquella época, había llegado al Polo Sur, un hecho que pues no tenía precedentes. Era como la gran hazaña. Entonces estaba aventajando a su competidor. El competidor era el inglés. El inglés pues no se quería quedar de manos cruzadas y dijo, ¿saben qué? Pues yo
no solamente voy a llegar al Polo Sur, sino que voy a atravesar la Antártida. Ese fue su sueño, ese fue su propósito. Y por ahí de 1913 empezó una campaña, pues de alguna manera, para financiarse. Recordar que por aquellas fechas, pues ya empezaban los problemas de la Primera Guerra Mundial, la cual estalló pues a mediados del año de 1914. Entonces, conseguir dinero no fue tan fácil. Sin embargo, él tenía claro que este era su propósito. Él tenía claro que este era su sueño y él quería llegar a la Antártida. Así que emprendió este sueño y comenzó a juntar la financiación que le iba a permitir tener el barco y que le permitía tener las provisiones para poder tener esta expedición. Y ahora pues, era momento de tener a la gente que iba a formar parte de su tripulación. Y uno pensaría, pues, ¿cómo se hace para tener tripulación en esos años y para una aventura, pues, de alguna manera tan loca? Entonces, pues fue muy similar a como lo hacemos hoy en día, que es publicar un anuncio y decir, necesito personas con estas características. Pero antes de alguna manera a platicar de esa etapa en la que se hizo de su equipo de trabajo, platiquemos de Ernest Shackleton, que es este aventurero inglés que tenía este propósito de llegar a la Antártida. Este aventurero inglés quería superar al aventurero noruego, el cual, le repito, había llegado al Polo Sur. Y él lo que dijo, ¿saben qué? Pues yo voy a cruzar la Antártida. Y Ernest Shackleton, para juntar al equipo de trabajo, lo que hizo fue publicar un anuncio en el diario de mayor circulación de Inglaterra. Y uno pensaría, pues a lo mejor va a ser una publicación como las que vemos hoy en día en las bolsas de trabajo, en LinkedIn, de necesitamos persona con tantos años de experiencia que tenga estas habilidades, que sepa hablar inglés, que sepa esto, que sepa esto, como diciendo lo que se necesita. Pues Ernest Shackleton dijo, ¿saben qué? Pues yo no voy a poner eso, es decir, no voy a poner que tenga 5 años de experiencia en alta mar, que sepa izar una vela, le gusten las aventuras extremas. Yo me voy a ir más por un tema de actitud. Si ellos se atreven de alguna manera a venir con este anuncio que estoy poniendo, pues son personas que de alguna manera les gusta la aventura igual que a mí. Y este fue el anuncio que puso en el periódico. Dice, se buscan hombres para un viaje peligroso. Salario escaso. Frío. Largos meses de completa oscuridad. Peligro permanente. Regreso a salvo incierto. Honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Tú le entrarías a este anuncio, amigo? Amigo, si en este momento de la vida, ya casado, con 2 hijos, 2 perros, un perico, un gato y un pajarito, definitivamente yo no le entraba, amigo. Yo estoy en la misma posición, amigo. Igual ya casado y a estas alturas de la vida, pues no, no me aventaría. No sé las personas que nos ven si se animarían. Por allá veo una cara sonriente como que, híjole, también no lo pensaríamos. Oye, amigo Pero Mar, sí. una anotación, fíjate que acaban de aquí brindar un dato importantísimo. Dice Bernie Quirós, dice, en realidad era irlandés. Nació en Kildare y justamente ahí, me imagino que ella vive ahí en Kildare, tienen un museo sobre esto. Ah, ok. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que nos agregan con estos datos. Buenísimo. Eh, no sé si habrá personas de los que nos están escuchando que se animarían a formar parte de la tripulación de Ernest Shackleton con este anuncio. La verdad, ya como dijo Hugo, pues yo no, yo no me animaría, pero pues para nuestra sorpresa, muchas personas llegaron a este anuncio para formar parte de la tripulación. Y al final fueron alrededor de 26 o 27 personas las que se unieron al equipo de Ernest Shackleton. Y si se dan cuenta, pues como les volví a decir hace rato, no era que Ernest Shackleton estuviera buscando personas que tuvieran experiencia en alta mar, sino más bien estaba buscando personas, permítanme decirlo así, que estuvieran igual de locos que él, ¿no? Porque una Personas, aventura de esta... personas resilientes, ¿no? Exactamente. Personas que, por ahí Nixon dice, pues ese anuncio es retador, pero no, dice.
Entonces, las personas que llegaron, pues de alguna manera cumplían con ese mismo propósito que tenía Ernest Shackleton para iniciar esta aventura que emprendieron en diciembre de 1914. Ese día salió Ernest Shackleton con su tripulación con rumbo a la Antártida. Para que veamos un poquito, más o menos, ubicarnos en el planeta de donde estamos hablando, estamos al sur. Esta es la parte sur de nuestro continente y ellos salieron de Georgia del Sur con dirección a la Antártida. El objetivo era llegar a la Antártida y recorrerla como se marca en esta línea azul que vemos por acá. Sin embargo, al poco tiempo de que ellos salieron de Georgia del Sur, pues empezaron a encontrarse con dificultades en el mar. Un invierno anticipado y un invierno bastante duro les empezó a congelar el mar. Entonces avanzaban como medio podían, porque ya el hielo estaba, pues la verdad es que bastante grueso y no por todos lados se podía avanzar. Entonces ahí como que iban esquivando. Sin embargo, llegó un punto donde definitivamente el hielo pues los cercó, ya no les permitió seguir avanzando. Y ahí, pues de alguna manera estuvieron a expensas del hielo. El hielo los empezó a arrastrar y es lo que vemos en la línea amarilla. Por varios meses los empezó a arrastrar el mar sin que ellos pudieran tomar el más mínimo control de este barco. Y fue en noviembre de 1915, casi un año después de que ellos emprendieron la aventura, que el barco se hundió. El barco ya no aguantó la presión del hielo y pues simplemente se hundió. La embarcación o las personas que estaban en esta embarcación, la tripulación de Ernest Shackleton, tuvieron la oportunidad pues de sacar todos los víveres, de sacar los botes salvavidas, de sacar a los perros que traían con ellos para la expedición. Entonces, de alguna manera pudieron recuperar la mayor cantidad de cosas que tenían en el barco para poder de alguna manera sobrevivir. Sin embargo, pues estaban en medio de la nada. Estábamos aquí en esta parte del mar de Weddell y pues no había más que puro hielo hacia donde volteaban. Un poco caminando, un poco donde se podía con estos barcos salvavidas, embarcaciones pequeñas que eran nada más salvavidas, pudieron llegar a la isla Elefante. Esto pues durante muchos meses y pues con un fuerte frío, con provisiones que las tenían que ir racionalizando poco a poco para que no se les fueran acabando, llegaron a la isla Elefante. Pero la isla Elefante, pues de alguna manera no era así como que el mejor lugar como para quedarse. No había nadie, era una isla prácticamente desértica. Tenían que llegar a un lugar, pues donde hubiera población que pudiera irlos a rescatar. Entonces, estando en la isla Elefante, Ernest Shackleton o eligió a 5 personas de la tripulación para ir a buscar ayuda. Entonces, pues se fueron a buscar ayuda 5 personas y Ernest Shackleton y llegaron a Georgia del Sur. El objetivo era otro, pero igual, las inclemencias del tiempo los hizo llegar a Georgia del Sur. Después de muchos meses pudieron conseguir, que esa fue toda otra aventura que a lo mejor aquí nos podría llevar toda una plática. Después de mucho buscar, pudieron encontrar un barco que los ayudara a ir a recuperar a las personas de la tripulación. Y después de varios meses, pudieron de alguna manera sobrevivir. Lo importante de esta historia es, amigo Hugo, que tú lo sabes, tú la conoces, es que ninguna persona murió y que pues de alguna manera sobrevivieron, no hubo amotinamientos, todos de alguna manera siguieron al líder y pues el gran objetivo, el gran propósito que era cruzar la Antártida, en algún momento se tuvo que cambiar para tener un gran propósito que era sobrevivir y afortunadamente sobrevivieron. Los que saben acerca de esta historia dicen que, pues más que haya sido suerte, que yo creo que sí hay un toque de suerte, lo que les permitió sobrevivir fue el hecho de que todos tenían, de alguna manera, esta actitud como la tenía Ernest Shackleton, esta actitud de aventurero, esta actitud de que tenían un gran propósito, un sueño. Como lo veíamos en la frase del inicio de Simon Sinek, pues a veces no son los datos,
a veces nos la lógica, porque a lo mejor la lógica nos hubieran dicho, pues sabes qué, no emprendas ese viaje, no vayas a esa aventura, y sin embargo, pues fueron los sueños, las tripas, los que permitieron a estas personas de alguna manera primero unirse al equipo, luego emprender la expedición y después sobrevivir. Eso fue como que la parte que de alguna manera les permitió salir adelante, su mentalidad, su actitud, la buena tripulación que había formado Ernest Shackleton. No sé qué opines de esta historia, amigo, que tú también la conoces bien. Amigo, esta es una de las historias que más a mí me encantan y me apasionan. Durante muchos años creo que ambos hemos estudiado y leído y hablado sobre esta persona. Y definitivamente, o sea, el objetivo principal era cruzar la Antártida. En algún momento ese propósito, como dices, no se cumplió, pero el propósito principal cambió y era sobrevivir, ¿no? Sobrevivieron gracias también como dices bien, a la gran tripulación que formó Ernest Shackleton. Y por ahí me acuerdo del dato de la entrevista, ¿te acuerdas? Que les dijo, dentro del cúmulo de preguntas que pudo haber hecho, les dijo, dime tres usos que le puedes dar a un ladrillo, ¿no? Porque también lo que buscaba es que la gente tuviera esa creatividad para hacer cosas. Digo, si a alguien se le ocurre ahí entre el público usos que le pueden dar a un ladrillo, vamos a hacer una tripulación y vamos a ir a Acapulco. No, no es cierto. Pero obviamente el liderazgo de Ernest Shackleton, ese propósito de sobrevivir, la buena actitud, el liderazgo, la creatividad o sea, no solo de Shackleton, sino de todo el equipo, lograron que esta hazaña, pues, no se volviera tragedia. Es correcto. Y un buen apunte que nos hace Nixon en el comentario, y con el comentario de Nixon vuelvo a invitarlos a que ustedes generen esta conversación. Entre más comentarios coloquen, más enriquecedora se vuelve la plática. Mira, Hugo, Nixon nos coloca, pero la última frase del anuncio, honor y reconocimiento en caso de éxito, se dio igualmente sin tener éxito en el objetivo, pero tuvieron Correcto. éxito sobreviviendo. La verdad es que pues es una hazaña que hasta el día de hoy recordamos. Entonces, qué mayor honor que tu nombre siga siendo recordado 100 años después, ¿no? Eso se Totalmente. puede considerar, yo creo que exitoso. Y lo importante entonces aquí es como que tener en mente que tenemos un objetivo, un gran propósito, algo que va más allá de nosotros, ¿no? En este caso, la tripulación salió con una idea, cruzar la Antártida, y esa idea se tuvo que modificar para sobrevivir, y sin duda, pues era un gran propósito. Así como Ernest Shackleton y su tripulación tenían un propósito claro, a lo largo de la historia podemos encontrar muchas personalidades que igual claramente tenían definido un propósito. Aquí te ponemos tres ejemplos que seguramente ustedes conocen. Quizá los primeros dos que aparecen en la fotografía es más difíciles de reconocer, pero los otros dos seguro que los conocen. Ahí a ver si nos pueden decir en los comentarios del chat quiénes serán estas grandes personalidades. Se me hace que Insisto, los no primeros, se lo van a saber, amigo, no se lo van a saber. yo creo que sí, por lo menos ¿Sí? los dos últimos, seguro que sí No, se lo no, saben. los dos A ver, últimos estarán sí. por ahí. A ver, vamos a darle un minutito a ver si nos van diciendo sus Exactamente. respuestas, a ver si también para saber si están poniendo atención, ¿no? Porque igual ya se Era, fueron era al lo que iba a desayuno. decir para saber si Sí, están despiertos, si están ahí con un cafecito. pero ¿Quiénes ya estarán están ahí en la por ahí. fotografía? A ver, venga, venga, vamos a ver si alguien latina. Amigo Mar, es más, estoy dispuesto a ofrecer un gran premio a los que adivinen quiénes son los dos primeros. A ver, ¿quién se A anima ver, ya, Hugo? a ver, A dice, disparar algo. híjole, se me hace que ya hubo un ganador, amigo. A ver, chécate el chat. Sí, 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 ya lo estoy viendo aquí en vivo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Los últimos dos, como decía, son fáciles de identificar y ahí Oscar fue el que nos está poniendo los nombres de todas las personas. Eh, bien, También, bien, Bernie también por ahí. sí, Ok, ya también. pues creo que como dices tú, tenemos un ganador y no sé si querías anunciar algo, Hugo. Claro que sí, amigo. Tanto a Bernie y a Oscar le vamos a dar el premio, el mayor premio, tú y yo en este momento, le vamos a dar el mayor premio que se le puede dar a alguien que contestó muy bien una pregunta. Vamos a dar un aplauso, amigo, por favor. Qué gran reconocimiento. Venga, Reconocimiento, honor y reconocimiento a honor y Oscar reconocimiento. y a Bernie, ¿vale? Ahí está también Ana Ruth. Dice, los hermanos Wright, dice Ana Ruth,
pero el verdadero pionero de la aviación fue Carlos Drummond de Andrade. Siempre va a haber polémicas entre quién fue el primero por acá, quién fue el primero por acá, pero más allá de quién fue el primero, ahorita no quería hablar precisamente quién fue el primero, sino de esta capacidad de tener claro el por qué El están rumbo. haciendo las cosas. Al igual que Ernest Shackleton, con este explorador noruego tenía una fuerte competencia, pues los hermanos Wright también tenían una competencia y su competidor, de alguna manera que tenía, como decimos por acá, puesta la mesa para ser exitoso. Es decir, tenía una financiación por parte del gobierno, tenía amigos de aquel entonces que eran millonarios y que también le estaban financiando. Con todo ese dinero, pues de alguna manera pudo armar un gran equipo, lo que se pensaría que es un gran equipo, porque ahorita vamos a platicar precisamente de lo que hace realmente, las características que hacen un gran equipo. Pero bueno, teniendo la financiación, pudo contratar a los mejores ingenieros de la época con la finalidad de construir un avión. Ese era el competidor de los hermanos Wright. Insisto, como que tenía todo puesto para ser la primera persona que de alguna manera volara, aunque por ahí ya como nos dice Ana Ruth, hay polémicas entre quién fue el primero que voló. Pero bueno, estaba esta dura competencia entre esta persona y los hermanos Wright. Los hermanos Wright, en cambio, pues no tenían financiación por parte del gobierno, se reunían para trabajar en un taller de bicicletas y el equipo que tenían, ninguno de ellos estaba graduado de alguna carrera, alguna ingeniería, incluidos los hermanos Wright. Nadie de ellos tenía título. Entonces estaba esta dura competencia por ver quién de ellos iba a ser el primero en volar un avión. Toda la parte mediática la tenía la competencia de los hermanos Wright, toda la financiación la tenía la competencia de los hermanos Wright, pero la competencia de los hermanos Wright no tenía algo que sí tenían los hermanos Wright y esto era el propósito. La competencia de los hermanos Wright quería volar y sobre todo como que se alcanza a visualizar que lo quería hacer, pues de alguna manera por tener esta fama de ser el primero. Estaba como que muy en él ese objetivo y de alguna manera podríamos verlo que a lo mejor no era tan ambicioso, porque pues de alguna manera tenía todo puesto y lo único que quería era tener el ego de ser el primero en volar. Por el otro lado, los hermanos Wright sabían que si podían volar de alguna manera podían cambiar la industria, estos largos viajes que en ese entonces se daban por avión, en carretera, perdón, en barco o por carretera, pues de alguna manera deberían de cambiar y debería de haber una forma más efectiva de poder llegar a un destino. Era un propósito aún mayor, más ambicioso y de alguna manera no solamente pensando en una persona, sino pensando en un bien común. Pues bueno. La competencia de los hermanos Wright hizo su primer intento y fracasó. Y se sintió tan fracasado de que a pesar de que tenía todos los elementos, no lo pudo lograr, que ya no lo volvió a intentar. Y luego los hermanos Wright lo hicieron y lo lograron. Y de alguna manera, pues los que ubicamos hasta el día de hoy, amigo Hugo, pues son a los hermanos Wright, ¿no? Como estos pioneros en la aviación. Tienes tu micrófono cerrado, amigo. Gracias, amigo. Ahí estoy ya, ¿verdad? Ahí estás. Ahí ¿Lo estoy, volviste a perdón. cerrar, Hugo? Ahí Ya, está. ya estoy. Sí, definitivamente los hermanos Wright, digo, marcaron la historia, definitivamente. No, no hay duda de que normalmente antes de ellos pudo haber muchos, ¿no? Al final ellos lograron ese propósito que estaban buscando, que era volar, ¿no? Y totalmente cambiaron el rumbo de la historia, ¿no? O sea, ahora, ¿quién no usa un avión, ¿no? Para transportarse. Creo que todo mundo de los que estamos aquí hemos sido parte de esa historia de volar en un avión que en algún momento comenzó con un sueño. Muy bien. Tenemos también a Martin Luther King, que hasta la fecha, pues muchos de sus discursos todavía son analizados por este poder inspirador que tenían, el famoso I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño, que de alguna manera, pues fue un sueño que se compartió o fue un propósito que se compartió con las personas y que de alguna manera logró juntar a muchos adeptos y que, bueno, fue parte fundamental para esta parte de los derechos civiles en Estados Unidos. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que a inicios de la década de 1960, pues también mencionó que tenía un sueño para la nación. Igual ahí estamos hablando de que había una competición, estaba la famosa Guerra Fría con la Unión Soviética y esta lucha era por la exploración espacial.
Y él a inicios de la década de 1960 dijo, debemos de ser los primeros que coloquemos a un hombre en la luna. Hoy en día, pues a lo mejor ya no lo vemos tan sorprendente porque pues ya han estado las personas en la luna y vemos tanta tecnología, pero en aquella época pronunciar un discurso de esta naturaleza, yo creo que muchos lo tacharon de loco, decir, ¿cómo vas a llevar un hombre a la luna? Y lo que decía en su discurso es, vamos a llevar a un hombre a la luna antes de que termine la década. Entonces, pues ya la década había empezado y ya había puesto como que la meta muy alta. Y dijo, lo vamos a hacer no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil. Y esto, de alguna manera, este discurso tan inspirador, pues fue el propósito que llevó a los estadounidenses a llevar a un hombre a la luna, algo que se consiguió en 1969, antes de que terminara la década. Y por supuesto que el proyecto fue complicado, fue difícil y seguramente muchas personas estuvieron ahí involucradas y seguro desvelándose, pero sabían que trabajaban por un propósito mayor. Sabían claramente cuál era el objetivo, sabían claramente hacia dónde iban avanzando. Y todo esto lo platico, Hugo, porque creo que a veces nos sucede que en el trabajo, pues no sabemos realmente cuál es la razón de ser de nuestro trabajo. A veces me ha tocado estar, por ejemplo, trabajando en un archivo Excel, en un reporte, enviando un correo y me pregunto, ¿por qué realizo esto? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Y a veces es porque precisamente no tenemos un propósito claro. No sé qué tú opines, Hugo. Mira, es un tema que creo que, o es más bien un vicio en el cual creo que hemos caído todos. De repente no tener ese propósito claro, y no me refiero solo a de forma personal, ¿no? Sino hay muchas empresas que por mucho que tengan su visión, su misión, valores y demás, realmente no están tan interiorizados y ya en las áreas de trabajo realmente estamos como venaditos lampareados, ¿no? O sea, realmente no tenemos ese propósito de por qué estamos haciendo esto, ¿no? O sea, todo ese trabajo que puedo llegar a estar haciendo el día al día, de repente decimos, bueno, pues porque puedo ganar dinero, ¿no? Que puede ser algo básico, ¿no? Que tal vez buscamos todos. Pero ya si lo vemos más a profundidad, realmente nos falta valorar esa parte de por qué estamos haciendo las cosas y es donde de repente mucha gente se llega a perder, ¿no? Y es donde también llegan a perder mucha motivación como trabajadores, ¿no? O sea, no sé dónde voy, no sé dónde vamos a parar, no sé por qué estoy haciendo esto, pero no hay alguien o no, o la misma empresa no hace que tengamos ese por qué. Muy bien, Hugo. Creo que le diste al clavo. Cuando no tenemos un propósito, es muy posible que la gente se nos desmotive, porque Totalmente. pues decimos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? Entonces no hay esa motivación. Hugo, tú que eres un cinéfilo, no sé si este tipo de cosas del propósito y de la motivación, a mí en lo personal me recuerda siempre esta parte de Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato que hacia dónde va o cuál es la dirección. Tú sabes mejor, tú eres experto en el cine. Híjole, amigo, gracias por ese honor que me brindas. Definitivamente, bueno, en el libro original, más bien en la película, por ejemplo, de Disney, no recuerdo que lo mencione, pero en el libro hace la mención justamente con el gato Alicia que para dónde debe de ir, ¿no? Entonces le dice, ¿para dónde quieres ir? ¿No? Entonces ella dice, pues a donde sea, ¿no? Dice, entonces si vas a donde sea, pues ¿para qué quieres ir realmente, ¿no? Entonces es justamente caemos en este ejemplo, ¿no? O sea, si no tenemos un propósito de qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, entonces ¿para qué lo hacemos? ¿No? Algo así. Algo así, exactamente. O sea, cuando no sabemos exactamente hacia dónde vamos, pues entretente en lo que sea. O sea, camina donde tú quieras. Eso es lo Claro, que yo veo a veces las organizaciones. Cuando las organizaciones no les dicen a sus colaboradores exactamente cuál es ese gran propósito, pues ahí los van a tener trabajados, entretenidos en cualquier cosa. ¿Para qué? Pues para lo que sea, tú ahí gástate las 8 horas del día. Con eso entretente, porque no tenemos un propósito claro. claro. Y creo que eso, digo, pasando un poquito a la parte de proyectos, creo que de repente nos llega a pasar mucho. Llega el sponsor, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy normal. Llega el sponsor y les dice, ¿saben qué? Necesito un teléfono celular. Y se va.
¿no? Pero si no nos dice, o sea, un teléfono celular, pues creo que es un proyecto muy amplio, ¿no? Decir eso es muy amplio, pero no te dice, oye, quiero un teléfono celular que tenga cámara de tantos píxeles, que tenga una pantalla de tal tamaño, o sea, generar esos propósitos, esos objetivos que necesitamos ir logrando. Entonces ahí es donde decimos, pues, ¿qué hacemos? Pues construyamos lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nos perdemos más. Y hay algo más ahí, Hugo, con este ejemplo que pones, y ahorita lo quisiera retomar. Ahí que no se nos vaya a olvidar esta parte del ejemplo que pones del teléfono, porque va muy relacionado con este tema. Ahorita lo retomamos. Pero bueno, lo importante es precisamente en estos proyectos, en estas grandes actividades como la exploración de Shackleton, como los hermanos Wright, como Martin Luther King, como John F. Kennedy, y en sí como en todos los proyectos que realizamos en la vida es encontrar ese propósito por el que vale la pena trabajar. Nos dice aquí, cuando se observa los grandes equipos, los equipos que crean valor de manera constante o los que cambian el mundo, generalmente dice que valen la pena luchar por su propósito, ¿vale? Pero si no conocemos nuestro propósito, pues va a ser bien complicado que nos animemos a luchar por eso, ¿no? Es lo que platicábamos ahorita. ¿Cómo voy a de alguna manera saber que mi trabajo tiene significado si no sé hacia dónde voy? No conozco ese propósito. En cambio, cuando tenemos claro ese propósito, tenemos a la gente motivada. Dentro de precisamente el curso de PMP, de preparación para la certificación PMP, hay un tema precisamente que es motivar a los equipos de trabajo. Y ahí se habla de las distintas maneras en que podemos motivar a los equipos. Y dice que muchos nos hemos quedado con esta vieja idea de motivar al equipo a través de un incentivo económico, el cual puede funcionar las primeras veces, pero se vuelve como este juego de la zanahoria y el animalito. Tú le pones la zanahoria al animalito para que vaya avanzando, pero cuando le quitas la zanahoria, pues ya no va a tener motivación para avanzar. Lo mismo sucede en los equipos de trabajo cuando Ujú. les das un incentivo económico. Además, este incentivo económico puede jugar en contra porque a veces el propósito se vuelve obtener ese incentivo económico. Cuando el propósito es ese económico, perdón, pues vas a luchar contra todos por obtenerlo, incluso contra los mismos miembros de tu equipo o contra otros miembros del equipo, de otro equipo, pero que son de la misma organización. Entonces ahí se vuelve una batalla por obtener esa zanahoria, por obtener ese incentivo. ¿Qué Totalmente, opinas, amigo. Hugo? No, no, y de repente ya nos empezamos a pelear hasta entre áreas, ¿no? O sea, ya de repente cualquier Exactamente, cosa, exactamente. ya te empiezas a pelear con los de contabilidad y después con los de legal y todo por obtener, como dices, esa zanahoria, ¿no? Pero lo que debemos de saber es que realmente pues, debemos de ser un equipo, debemos de ser un solo equipo que camina hacia el mismo propósito. Ok, entonces, si la zanahoria no es la manera de motivar a las personas, ¿cuál será? Pues hay distintas maneras. De hecho, se pide hacer como un análisis porque hoy en día, pues las motivaciones que nos mueven podrían ser distintas, pero una manera de empezar es saber que mi trabajo tiene valor, que de alguna manera mi trabajo está aportando en algo más grande. Quizá no vamos a ser las personas que trabajan en mandar a un hombre a la luna. Quizá no somos las personas que vamos a trabajar en una expedición para llegar a la Antártida, pero sí a lo mejor podemos trabajar en un proyecto importante dentro de nuestra organización, que a su vez ese proyecto está alineado a la estrategia de la organización y decimos, ah, ok, este proyecto está acercando a la organización a hacer realidad su estrategia. Pero cuando no lo tenemos claro, pues no tenemos esa motivación y creemos que nuestro trabajo pues nada más está ahí para cumplir 8 horas de la jornada laboral. Vamos Eh, avanzando. Adelante. Hugo, adelante, por favor. No, no, no. Sí, 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 por favor. Adelante, adelante. Bueno, hace ratito platicábamos de que, por ejemplo, el competidor de los hermanos Wright, pues tenía todos los recursos financieros para poder armarse el equipo de ensueño, ¿no? Contrató a las mejores personas, a los mejores ingenieros. Pero si hacemos un contraste, podemos ver que esta persona, a diferencia, por ejemplo, de Shackleton, pues lo que estaba buscando sí era como estas habilidades, ¿no? Estas aptitudes. Y en cambio, Shackleton lo que buscaba era actitudes. Vimos un poco, pues, cómo de alguna manera el éxito que consiguió Shackleton, a pesar de que no cruzaron la Antártida, y el no éxito que obtuvo el competidor de los hermanos Wright.
¿Será acaso porque tenían malos equipos? ¿Qué es lo que hace en sí a un buen equipo? A veces cuando pensamos que tenemos un buen equipo o que necesitamos un buen equipo, precisamente lo que estamos pensando son en aptitudes. Traer al mejor ingeniero, al que tenga mayor experiencia, al que tenga las mejores habilidades, al que haya utilizado este tipo de sistemas, esta paquetería. Y muchas veces será necesario ese tipo de personas. Pero en otras ocasiones será mejor analizar qué es lo que hace a un gran equipo. Y se han hecho diversos estudios para tratar de encontrar precisamente qué es eso que hacen a los mejores equipos. Por ahí, en alguna charla anterior que yo di en este espacio, platicaba de un estudio que hizo Google para precisamente identificar por qué mientras algunos equipos despegan, otros tropiezan. Y ahí pues se platicaron de algunos temas que a partir de eso, de ese, Google volvió a hacer otro estudio más actualizado y el resultado de ese estudio actualizado fue precisamente estas dinámicas de los podemos ver si Mm. la seguridad psicológica. Insisto, ya hemos platicado de ese tema en otro espacio. Tenemos también la parte de la confiabilidad o la confianza. Cuando tú confías en tu equipo de trabajo, como fue el caso de Ernest Shackleton y su equipo, pues seguramente pueden conseguir lo que sea, incluso sobrevivir. Sabes que el trabajo se va a entregar a tiempo, que se va a entregar con la calidad esperada. Esa es la confianza que tienes en tu equipo. No sé qué opinas de estos dos primeros elementos, Hugo. Amigo, fíjate que tuve una pequeñísima, como que se me cortó un poquito y no las escuché, pero te prometo que las siguientes con todo gusto sigo Ok, opinando. no sé si el problema soy yo, de repente por ahí me pareció que tengo mala calidad en el internet. Ahí sí nos avisan nuestros amigos. A lo Por mejor favor. estoy siendo yo el del problema. Pero bueno, platicaba de la seguridad psicológica, platicaba acerca de la confiabilidad. También está la parte de la estructura y la claridad. Y en estos tres elementos que voy a mencionar a continuación, yo lo relaciono con el propósito. Ahí ustedes me dirán si también lo ven de esa manera. La parte de tener estructura y claridad de alguna manera es saber en qué rol estoy participando y esta claridad de por qué lo estoy realizando, ¿vale? Esa parte es estructura y claridad. Y luego viene la parte de significado. ¿Por qué lo estoy realizando? Y esta parte es importante, por favor, y yo me la llevaría. ¿Por qué estoy haciendo esto? Hace ratito Hugo ponía el ejemplo del teléfono celular. Dice, el patrocinador viene y nos dice, tenemos que hacer un proyecto de realiza este teléfono celular. Y decíamos, pero ¿qué hay que ponerle? Y ahí, por favor, atención con las palabras, ¿qué hay que ponerle? ¿Qué hay que hacerle? Necesita estas características, necesita estos píxeles, necesita esta cámara. ¿El qué? Esas son las características que nos dan el qué. Pero antes de eso, tenemos que empezar por el por qué. Y eso viene de una plática muy interesante que hizo precisamente Simon Sinek y que a partir de ello pues desarrolló toda una serie de libros y de cursos, pero hay una charla TED, perdón, de Simon Sinek donde habla de por qué necesitamos empezar con el por qué. Ante el ejemplo de Hugo, pues lo primero que nos deberíamos de hacer es, ¿por qué vamos a desarrollar un teléfono celular? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el significado de este teléfono celular? A lo mejor lo requerimos para darle comunicación a zonas rurales en lugares muy recónditos. Ah, pues a lo mejor lo que necesitamos es nada más que puedan hablar por teléfono y con eso es más que suficiente. No necesitamos cámaras, no necesitamos a lo mejor conexión a internet, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ese es el por qué. A partir de saber el por qué, podemos de alguna manera orientar el proyecto. Lo que muchas veces sucede es que nos vamos precisamente con el qué. ¿Cuáles son esas características que necesitamos? Y lo que recomienda Simon Sinek es vámonos primero por el por qué. Y no solamente para el desarrollo de productos, no solamente para el desarrollo de proyectos, para todo. O sea, incluso para nuestra vida nos debemos de preguntar por qué estoy haciendo esto. No sé cómo lo ves, Hugo. Mira, fíjate que ahí antes de eso, digo, pensando en esta parte de los equipos, de repente nos fijamos solo en una persona, ¿no? Muchos se ha hablado, por ejemplo, de Jordan, ¿no? Michael Jordan, que todos lo conocemos, de aquel equipo mítico de los Toros de Chicago, ¿no? Que decían es que Jordan es quien ha ganado todo eso, ¿no? Y que en algún momento dijo, es que realmente yo no hubiera podido hacerlo
si todo mi equipo, si todo el equipo con el que participé hubiera hecho su parte, ¿no? Que es justamente el significado. ¿Cuál era el porqué? Pues el porqué era ganar el campeonato, ¿no? Totalmente, pero no era una sola persona. Era un equipo que lograba todo ese ejercicio. Ahora, en la parte de los porqués, creo que más allá del porqué es hacer la pregunta poderosa necesaria, ¿no? Porque puedes hacer muchas preguntas, pero tal vez esas preguntas pueden no llegar a tener tanto valor. Digo, no estoy diciendo que sea mal preguntar, al contrario, siempre es muy bueno preguntar, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer preguntas poderosas que nos liberen de todas las dudas posibles o las mayores dudas posibles para poder dar el siguiente paso. Muy bien, Hugo. Me encanta precisamente esta participación porque, como les decía, a partir de eso podemos construir. Ahora que mencionabas a Jordan, vino a mi mente eh, Kobe Bryant, que precisamente Claro, hacen un contraste entre Jordan y Kobe Bryant. Dicen que precisamente Kobe Bryant era muy, de alguna manera, presionaba demasiado al equipo y que por lo tanto, pues su equipo de alguna manera no estaba tan cohesionado como el equipo de Jordan. Esta anécdota viene en un libro que, si no estoy mal, se llama La disciplina marcará tu destino. Y ahí hablan cómo Kobe Bryant de alguna manera no consiguió tantos títulos como lo hizo Jordan, precisamente porque no supo trabajar en equipo, porque los presionaba de más. Y decía, está bien que contigo pues seas así como que te presiones a ti mismo para ser el mejor, pero a veces eso no puede funcionar con el equipo. Hay que de alguna totalmente. manera regular, ¿vale? Y Sí, bueno, el último elemento de estas dinámicas que encontró Google en los equipos asombrosos es precisamente el impacto. Saber que lo que yo estoy realizando, el trabajo que yo estoy realizando va a tener un impacto. Insisto, a veces nos vemos metidos o nos vemos inmersos en realizar trabajos que a lo mejor decimos, esto, perdóname que lo diga, ¿para qué carajo lo estoy haciendo, no? O sea, este Excel, ¿qué impacto va a tener? Este informe que nadie va a ver, ¿para qué lo estoy realizando si no va a tener ningún impacto? Pero cuando pones a los equipos o cuando pones a las personas de estos equipos efectivos a hacer trabajo que tiene un impacto, los vuelves equipos asombrosos. Entonces hay que encontrarle ese significado al trabajo partiendo del por qué, hay que encontrarle esta estructura, esta claridad para que tenga un impacto. Como les decía, para mí estos tres elementos que encuentra Google en los equipos dinámicos, que es estructura y claridad, significado e impacto, me parece que están orientados precisamente a ese propósito que debemos de encontrar. Seguimos totalmente de acuerdo, avanzando. amigo. Y bueno, precisamente lo que les decía, Simon Sinek habla mucho de este por qué, del encontrar el por qué. Uno de los primeros libros que publicó fue este que empieza con el por qué. Y este con su charla TED, que la pueden encontrar, es una de las más vistas en esta plataforma de TED. Pues precisamente van a encontrar esta manera en la que Simon Sinek propone que empecemos con el por qué. Dice, las grandes empresas no contratan a personas cualificadas y las animan, contratan personas que ya están animadas y las motivan, ¿vale? Así como Shackleton encontró personas que estaban animadas en esa exploración, que estaban animadas en ese propósito. Dice, a menos que les des a las que están animadas algo en lo que creer, algo mayor que su labor para que trabajen en pro de la empresa, saldrán a buscar algo mejor. Esta parte me parece interesante porque dice, pues a lo mejor las personas ya están ahí animadas, pero les tienes que dar algo más. O sea, si no, esa motivación o esos ánimos van a bajar. ¿Qué les puedes dar? No estamos hablando de incentivos económicos, no estamos hablando de la zanahoria, sino precisamente esa estructura, esa claridad, ese significado, ese impacto en su trabajo. Que sepan que su trabajo de alguna manera está teniendo un significado, un impacto para poder construir algo más. Decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy con mi trabajo, estoy aportando un granito de arena para hacer realidad este proyecto. Y este proyecto, a su vez, está permitiendo hacer realidad la estrategia de la organización. ¿Cómo lo ves, Hugo? Buenísimo. Fíjate que ahí en algún momento se ha dicho mucho de. Bueno, hay algún un comentario que en algún día alguien me hizo, que yo le decía, oye, pero si solo es el barrendero, ¿no? Pensando en un supermercado, ¿no? Yo decía, pero pues sí es un barrendero, estaba muy chiquito y creo que no entendía de la vida. Y mi papá me decía, es la persona que me lo dijo, oye, es que tanto es importante la labor que hace ese barrendero, o sea, esa persona que está barriendo y dejando limpia esa área, como es importante el que dirige todo, que es el director de la empresa. Entonces, cada persona tiene un propósito dentro de la organización, del proyecto, dentro del equipo de juego.
Y si cada uno de nosotros o cada una de esas personas hace ese propósito o genera ese propósito, creo que todo avanza maravilloso. Es mucho más trascendental, ¿no? Que en el trabajo. En el ejemplo que tú pones, por ejemplo, de esta persona que barre, pues tiene un impacto en la sociedad. Pero si esta persona no identifica ese porqué de decir, a ver, pues soy simplemente un barrendero, pero si cambia la mentalidad y dice, estoy haciendo esto porque tiene un impacto en la sociedad, tiene un significado, el hecho de que yo por lo menos esta calle la deje limpia, pues por eso, eso a mí me da significado y siento que tiene un impacto, eso le cambia todo, porque puede haber personas que estamos trabajando y al no encontrarle ese significado, ese impacto, pues de alguna manera a lo mejor no estamos motivados. No sé qué opina nuestro público aquí conectado. Por ahí a ver sus comentarios estaría perfecto. Ah, bueno, nos dijeron que se escucha bien. María Gabriela Ordaneta nos manda una carita feliz. Yo creo que le está gustando la charla. Y bueno, por aquí dice, las personas quieren formar parte de algo más grande que la labor que realizan. Es decir, no quiero de alguna manera solo ser el barrendero. Quiero saber que mi trabajo al barrer esta calle tiene un impacto, tiene un significado. Quiero saber, quitándome 8 o 10 horas de mi día, pues que de alguna manera el trabajo que yo aporto en ese proyecto está teniendo un significado, está teniendo un impacto. Queremos formar parte de algo más grande y esto es lo que nos puede motivar. Insisto, más allá de la zanahoria, el tener claridad en esto es lo que nos puede realmente motivar. ¿Qué opinas, Hugo? Totalmente, amigo. Y fíjate que aquí nos acaban de poner un comentario en el chat, justamente en Nixon. Creo que el Nixon deberíamos de subirlo a la plática Sí, sí. definitivamente. Vamos a hablar con él en algún momento para que platiquemos sobre esto. Pero justamente hizo un comentario. Cuando le preguntaron al portero de la NASA que cuál era su trabajo, él respondió enviar hombres al espacio. ¿No? Y era más o menos el ejemplo que ponía el barrendero, ¿no? O sea, puede ser el barrendero, puede ser el policía, puede ser el que sea, pero el objetivo principal es que estamos enviando personas a la luna, ¿no? Y está padrísimo tener ese propósito obviamente en mente. Y bueno, pues obviamente saludos a Gaby Urdaneta ahí, me mandó saludos, muchos abrazos, amiga. Y por ahí también, también Juan Carlos Montenegro nos dice, en mercadeo existe la razón del por qué. O sea, los esfuerzos se justifican más allá de la zanahoria. Muy bien, a partir de lo que comenta Juan Carlos, digo, muchas gracias por participar, como les digo, sus comentarios son los que forman esta conversación. Y por ejemplo, de Juan Carlos quisiera retomar esta parte del marketing, donde ahí también es importante encontrar el por qué. Estoy leyendo un libro por acá que se llama Crea, no sé si alcance a ver, ahí está, Ah, ahí Crea. está. Este libro lo escribe una persona que se llama Tony Fadell, que es, aquí abajo dice, creador del iPod, del iPhone y del Nest. Y uno de los capítulos se llama ¿Por qué contar historias? Y en ese capítulo precisamente habla de la importancia de contar historias en el mercadeo. Él se encarga de desarrollar productos, pero dice, si realmente queremos tener éxito para poder venderlos, a la par de que estamos desarrollando el producto, tenemos que involucrar a distintos equipos, entre ellos marketing. Y entre ellos, nosotros, entre el equipo de ingeniería y marketing, tenemos que encontrar ese porqué de decir, ¿por qué estamos creando este producto? Porque si no, lo que sucede muchas veces es, pues creamos computadoras. Ese es el qué, como decía Simon Sinek. Ese es el qué. Y a lo mejor el qué, pues algunas personas te lo van a comprar. Pero si les vendes una historia de por qué lo estás haciendo, pues de alguna manera las personas se van a sentir comprometidas o de alguna manera se van a sentir identificadas con ese por qué y es más fácil que puedas tener éxito. De los últimos productos que hizo fue precisamente el Nest, que es este como tipo Alexa, que de alguna manera está ahí monitoreando la calefacción de una casa. Y decía, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué no involucrarnos en otro proyecto? Y decir, bueno, las personas en ese momento en Estados Unidos, que fue el mercado donde atacó primero, pues de alguna manera están gastando mucho en sus recibos de luz porque precisamente no se regula inteligentemente la temperatura en un hogar. Entonces dijeron, pues queremos atacar ese problema. Ese es el porqué. Más allá de hablar de las características del producto que iban a sacar el mercado, empezaron por el qué, por la razón de ser de ese producto. Entonces, ese porqué, insisto, trasciende, no solamente para equipos de trabajo, no solamente para temas de marketing, sino a nivel personal, también debemos encontrar ese
por qué, ¿vale? Seguimos hablando de este propósito. Dice, el mero hecho de tener un propósito te cambia por completo la perspectiva del trabajo. Como poníamos ahorita el ejemplo del señor que barre, del barrendero, ¿no? Si tú sabes que ese trabajo es tu misión, tu razón de ser, el impacto que genera te va a cambiar al chip de, en cambio, estar como, ay, otra vez me toca barrer esta calle, ¿no? Si le encuentras ese significado a tu trabajo, va a ser totalmente diferente. Reunir un equipo de personas con ideas afines y ofrecerles la finalidad de una causa garantiza que se dé un mayor sentimiento de colaboración. Las empresas normales proporcionan a su gente algo en lo que trabajar. Por el contrario, las organizaciones más innovadoras les proporcionan una meta, ¿vale? No solamente es el trabajo del día, sino decir esto es lo que estamos consiguiendo. Como por ahí decían en el comentario, no soy simplemente el portero de aquí, sino que estoy de alguna manera contribuyendo a llevar personas al espacio, ¿vale? Hugo, no sé si tengas por ahí algún comentario. Amigo, yo solo quiero decir que tenemos de tener claro también, bueno, obviamente el por qué y el propósito. Y definitivamente no importa qué parte del proyecto estés realizando. Muchas veces nos dicen, hay que ponernos la camiseta, pero hay que ponernos la camiseta con un propósito, ¿no? Si no tenemos ese propósito, por mucha camiseta, por mucha pizza y cerveza que nos inviten a altas horas de la noche, no va a existir. Es correcto. Más que ponerse la camiseta, lo que la empresa debe de decir es, hay que recordar que tenemos un propósito mayor, una Es causa correcto. mayor, una meta, un sueño. Como les decía en la frase del inicio, muchas veces no son los datos ni la lógica lo que nos lleva a actuar, sino esos sueños. Y si tenemos un gran sueño, un gran propósito, ahí vamos a estar. Juan Carlos nos dice, y ahora es Elon Musk quien le regresa los hombres del espacio. Vean el cambio, la NASA subcontrató a Boeing, los astronautas se quedaron varados por meses y ahora es SpaceX quien los va a rescatar. Es una gran misión la que está haciendo ahora SpaceX para poder rescatar a estas personas. Precisamente Elon Musk es una de las personas que más ha hablado también de este tipo de temas. Elon Musk y algunas de las personalidades más brillantes en la actualidad hablan de un propósito masivo transformador. Así como nosotros ahorita estamos hablando del por qué, que nos ayuda a determinar nuestro propósito, ellos hablan de un propósito masivo transformador, de decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar radicalmente en algo a partir de un propósito. Por ejemplo, uno de los muchos propósitos masivos transformadores que tiene Elon Musk es colonizar Marte. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿O por qué se pone esa meta, digamos, tan loca como en su momento Shackleton quiso de alguna manera transitar por la Antártida? ¿Por qué lo hace Elon Musk? Porque dice que debemos de ser una especie interplanetaria. Él considera que en algún momento pues la Tierra ya no va a ser espacio suficiente para la humanidad y que debemos de conquistar otro planeta y por eso está con el objetivo puesto en Marte. Y pues por ahí creo que tú lo mencionabas, Hugo, pues a veces las personas que creen, bueno, tú mencionabas a John Lennon, que a su vez Steve Jobs luego retoma ese discurso de John Lennon y Steve Jobs como que decía algo parecido a esto de las personas que están lo suficiente locas como para considerar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Y pues bueno, estas personas creo que tienen ese chip de locura y creo que todos de alguna manera podemos tener ese pequeño chip si vamos identificando nuestro porqué. Hugo, no sé si tienes algún comentario ya para ir cerrando. Amigo, ya para ir cerrando, dice el maestro Germán Valdés Tintán, en esta vida todos somos músicos, poetas y locos. Muy bien, perfecto. Pues espero que se la hayan pasado bien en esta charla. Yo en lo personal se me fue muy rápido el tiempo. ¿Qué nos llevamos? Pues bueno, un propósito motiva a los equipos. Es importante que si tú estás al frente de un equipo de trabajo, trates de encontrar ese gran propósito que va a ser mucho más efectivo al momento de motivar que si andas buscando darles un incentivo económico. Si tú eres un colaborador más de la organización, trata de encontrar ese propósito que te ayude a cambiar la visión del trabajo. Y seguramente va a haber espacios de trabajo donde simplemente no se va a encontrar ese propósito porque desde las altas esferas de la organización tienen todo un relajo en donde no saben hacia dónde van. Quizá en ese momento es oportuno ir a buscar nuevas oportunidades para encontrar un propósito que te llene, que encuentres tu gran porqué.
¿Qué otra cosa nos llevamos? Dice, dentro de las dinámicas de los equipos asombrosos están el impacto y el significado. Eso que les decía yo, de alguna manera está alineado a poder encontrar nuestro porqué. Yo diría que desde la claridad y la estructura, el impacto y el significado nos van a ayudar a encontrar ese porqué. Y pues bueno, con esto estamos cerrando. Hugo, no sé, si quieras cerrar con algún comentario final, Siem- despedirte de nuestro amable público. Fíjate que yo quisiera dejarles una tarea, amigo. Ahorita que Excelente. estamos hablando de propósitos y todo esto, y de sueños más que nada, yo les diría a ustedes de manera personal, más allá de las empresas de las que estamos, pero realmente, ¿cuál es nuestro propósito? Yo les dejaría de tarea pensar cuál fue ese sueño que tuvieron que no cumplieron y cuál sería el porqué para alcanzarlo. ¿No? Y vamos a ver si logramos cambiar algo, amigo Omar, aquí en las mentes de nuestros queridos internet escuchas videntes. Perfecto, y se valen sueños súper locos, ¿eh? Porque, Totalmente. insisto, se pueden realizar. Perfecto. Por ahí Oscar acaba de comentar del Ikigai, que es un concepto bien interesante. Ojalá a lo mejor algún día podamos platicar de él con lujo de detalle, pero precisamente ese Ikigai nos ayuda muchas veces a encontrar el porqué. Buenísimo, creo que les gustó la charla, por ahí hay muy buenos comentarios. Muchas gracias. En lo personal, yo siempre me la paso muy a gusto en estos espacios y bueno, si nos vuelven a invitar, con mucho gusto regresaremos. Hugo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, amigos. Tomen agüita simple, que eso es muy bueno para la salud. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.